El folclore chileno se nutre de tradiciones y costumbres de cada rincón del país. Así, a través del sonido, el canto y la danza, se han construido identidades culturales y musicales tan diversas y maravillosas como nuestro propio paisaje. El neofolclore tomó relevancia durante los años 50. Jóvenes con interés en las cuecas y las tonadas, adornadas con nuevos instrumentos o polifonías vocales, siendo agrupaciones como Los Cuatro Cuartos o Conjunto Cuncumén y artistas como Margot Loyola o Silvia Urbina parte de este movimiento. Este entusiasmo, junto a otros factores como los movimientos sociales de la época, dieron origen a nuevas canciones, de raíz folclórica, pero con un sentido eminentemente social. En una época de revoluciones, la juventud encontraba en la llamada música de protesta el lienzo donde plasmar sus inquietudes. Víctor Jara y Violeta Parra serán pioneros de un movimiento musical único y genuino. Desde Gotama Studio presentamos Paila Chilena Podcast, espacio en el que sintetizamos hitos y características de la música chilena, un programa hecho por y para quienes disfrutamos y nos sentimos orgullosos de los sonidos hechos en Chile. Soy David Hernández y les doy la bienvenida a Paila Chilena Podcast. Violeta Parra. Cuando el rock y la nueva ola recién nacían en nuestro país, Violeta ya contaba con una extensa ruta recorrida. Nacida en 1917 en San Carlos, Violeta Parra Sandoval también fue artista plástica, cantora desde muy niña y poetisa popular. Con 15 años llega a Santiago y junto a su hermana Hilda forman el dúo de las hermanas Parra, donde realiza sus primeras grabaciones. En su intento de despertar el interés por el folclore, durante los años 50 realizó el rescate y compilación de miles de canciones tradicionales campesinas y en sus largas estadías en Europa componía canciones que lloraban, además de sus propios dolores, los del campesino, el obrero, los estudiantes y las poblaciones. Porque como ella misma decía, la escritura da calma para los tormentos del alma. Aún así, nada fue suficiente la tarde del 5 de febrero del año 67, cuando Violeta acabó para siempre con su propio dolor. Víctor Jara, hijo de Amanda y Manuel. Su sensibilidad artística y social trascendió el tiempo, sobrepasó la muerte y no dejará de florecer. Además de eximio director y profesor de teatro, fue parte del conjunto Cuncumén y director musical del conjunto Quilapayún. Compositor de algunas de las canciones más bellas e importantes de la música chilena. A través de su poesía doliente, revolucionaria y universal, ha logrado conmover, movilizar y hasta el día de hoy inspirar a artistas de todo el mundo. Fue torturado y mutilado desde el 11 de septiembre y acribillado el día 16 de septiembre del año 1973. La nueva canción chilena. Durante la segunda mitad de la década de los 60 y en paralelo al beat chileno, que también tenía acercamientos a temas sociales, aparecen conjuntos y cantores que desarrollan un nuevo género. Quilapayún da el puntapié inicial, pero artistas como Rolando Alarcón y los hermanos Ángel e Isabel Parra serían también los primeros en componer un tipo de canción auténtica chilena, tomando los elementos rescatados por Violeta, la música andina, el canto popular y el neofolclore, pero con letras reflexivas, críticas y contestatarias. Es la nueva canción chilena, estrechamente ligada a movimientos sociales y partidos políticos de izquierda. Bandas como Inti Illimani o Quilapayún y artistas como Patricio Manso o Eduardo Gatti escribieron algunas de las más importantes canciones de la historia de la música chilena. Durante los años 70, conjuntos como Iyapu, Los Blobs Amerindios y Congregación y artistas que luego conformarán el canto nuevo como Osvaldo Torres, Schwenke y Nilo o Payo Grondona tomarían la posta de la nueva canción chilena para seguir expandiéndose. Los Jaivas, con su rock psicodélico fusionado a las mismas bases folclóricas y latinoamericanas, iniciaban un camino que también nos dejaría discos fundamentales de la música popular chilena. Testimonio. A continuación, el profesor Oscar López nos habla sobre el folclore y la nueva canción chilena. Había mucho talento dando vuelta y había un señor que fue muy importante, un argentino, AIR, artista de repertorio, que se llama Rubén Urselles, y él que contrataba a la gente para los artistas. O sea, Amy Odeón, por ejemplo, en algún minuto tuvo a Violeta Parra, tuvo a Víctor Jara, estuvo a los Guasos Quincheros, estuvo a los Guasos Algarrobos, que era otra cosa, una música mucho más, si se quiere, guasa pero refinada, ¿ok? La nueva canción chilena, que es la canción de raíz folclórica, que tenía también un vínculo político
con la izquierda. Un carácter no social, donde estaban, qué sé yo, grupos emergentes como Quilapayún, ¿cierto? Inti Illimani, Patricio Mans, también Víctor Jara, muy importante, Violeta Parra, muy grandes artistas. O sea, hasta el día de hoy siempre se va a hablar de ellos, porque en realidad una Violeta Parra, dudo que tengamos una mujer con ese talento, con esa poesía. Ella, por ejemplo, tenía canciones ya como de protesta, que se llamaban en aquella época. Bueno, varias cosas de Inti Illimani son de Víctor Jara, por ejemplo. Pero el movimiento de la música, la nueva música chilena, fue muy importante en Chile. Muy, muy importante. Cronología. 1965. Isabel Parra, Ángel Parra, Patricio Mans y Rolando Alarcón fundan la Peña de los Parra. Tiempo después se les uniría Víctor Jara. 1966. Meses antes de su muerte se lanza el álbum Las últimas composiciones de Violeta Parra, considerado por muchos como el mejor disco chileno de la historia. 1967. Violeta Parra se quita la vida en su carpa de la reina. 1968. Se lanza el disco Por Vietnam de Quilapayún, primer álbum editado por el sello discográfico DICAP, acrónimo de Discoteca del Cantar Popular. 1969. Ricardo García y la Universidad Católica organizan el primer festival de la nueva canción chilena. El primer lugar fue compartido por Víctor Jara junto a Quilapayún con Plegaria un Labrador y Richard Rojas con La Chilenera. 1970. Quilapayún lanza la Cantata de Santa María de Iquique, obra de Luis Advis inspirada en la matanza por parte del ejército de cientos de obreros del Salitre el año 1907. 1971. Víctor Jara, con la colaboración de artistas como Inti Illimani, Patricio Castillo y Los Flops, lanza el álbum El Derecho de Vivir en Paz. 1972. A través del sello DICAP, Iyapu edita su primer disco, Música Andina. Se crea la carrera de Tecnología en Sonido en la Universidad de Chile. 1973. Golpe de Estado. Asesinato de Víctor Jara. Persecución de cientos de artistas. Censura y destrucción de discos, libros y otros patrimonios culturales invaluables en un intento de realizar un borrón cultural. 1974. Desde el exilio en Italia, Inti Illimani lanza el disco La Nueva Canción Chilena, que permitió la difusión de algunas canciones de Violeta Parra y Víctor Jara, así como el clásico El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, de Sergio Ortega y Quilapayún. 1975. Ricardo García funda el sello Alerce con el fin de rescatar material del extinto sello DICAP, editar música latinoamericana y difundir la nueva canción chilena y el canto nuevo. 1976. Sellos extranjeros como RCA y EMI lanzan en Europa y Latinoamérica recopilaciones de artistas chilenos, asegurando que su música siga siendo escuchada. 1977. Pese a la censura, discos grabados en el exilio como los de Inti Illimani y Quilapayún llegan clandestinamente a Chile, fortaleciendo el espíritu de lucha. 1978. Sello Alerce edita el álbum Canto Nuevo, destacando a nuevos cantautores y conjuntos como Aquelarre, Ortiga, Nano Acevedo y Pedro Yáñez. 1979. Como consecuencia de los toques de queda y la censura, se organizan clandestinas peñas de toque a toque, siendo una de sus finalidades la preservación y transmisión de la música y poesía del movimiento folclórico y la nueva canción chilena. Cierre. Violeta marcó el camino y por ahí seguimos, decía Víctor Jara en una entrevista. Una de las etapas más floridas musicalmente hablando coincide con una de las más oscuras de nuestra historia. Pero una semilla germinaba en la clandestinidad. La nueva canción chilena significó un punto de reencuentro y memoria para todos quienes sufrían los horrores de la dictadura y nos regaló un legado de las canciones más bellas e importantes de la música chilena. Los siguientes años traerán consigo nuevas modas, estilos y géneros musicales desde distintas partes del mundo, y en un país gris y despojado violentamente de su cultura, pero con una nueva generación de jóvenes ávidos de nuevos estímulos, se dará paso a nuevas formas de contracultura, con el nacimiento de las primeras bandas chilenas de New Wave, Punk, Rap y Reggae, y con el surgimiento de otro de los grandes compositores de nuestra historia. Jorge González, Los Prisioneros y la música chilena en los años 80 serán los temas del próximo episodio. Desde Gotama Studio hemos presentado Paila Chilena Podcast. Soy David Hernández y nos escuchamos en el próximo capítulo.